Políticamente Hablando, con la abogada Carmen Cecilia Pérez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es un programa, como de costumbre, muy especial, porque Dios nos bendice con los invitados que logramos traer, por muchas formas, por muchos caminos, recomendados, amigos de alta trayectoria y conocida carrera democrática. Ustedes saben que Políticamente Hablando se ha vestido muchas veces de gala. Yo creo que desde el primer programa con el expresidente de Honduras, Roberto Micheletti, que es mi amigo, y lo digo con orgullo que no me cabe en mi corazón y en mi alma. Hoy tenemos un invitado que propusieron las redes. Y como nosotros somos una radio en donde yo creo que todos tenemos derecho a opinar, lo trajimos, lo contactamos a través de nuestros amigos. Y es Noel Alejandro Leal. Buenos días, Noel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Carmen, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. No, a ti por haber tenido, bueno, quiero decir esa palabra, voy a decir la valentía, por haber tenido la valentía de aceptar la invitación a mi programa Políticamente Hablando, que te han pedido las redes. Voy a decirte esto al aire porque es justo lo que hay que decir. Las redes me sugirieron que te invitara y yo lo hice, porque esto es un programa interactivo, esto es un programa donde la gente que nos sigue puede opinar y no va a ser vetado por eso. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿en Venezuela hay democracia o dictadura? En Venezuela hay tiranía, que es algo muy distinto a una dictadura. Por supuesto que no hay democracia, y eso hay que entenderlo, porque no la hay desde 1999. Todo lo que hemos vivido desde 1999 para acá es un teatro. No vamos a irnos hacia atrás a la pseudodemocracia que está instaurada desde el 58, pero esta pseudodemocracia en ese tiempo se pierde en 1999 cuando se le da un cheque en blanco a Hugo Chávez con la constituyente. Todo para acá ha sido teatro, y lo que vivimos es tiranía, y es muy importante que la gente entienda qué es una tiranía comunista, y eso es lo que nosotros tenemos. Muchas veces la gente tacha de inmediatamente este efecto como dictadura. No, esto no es una dictadura. De acuerdo a la historia, las dictaduras vienen a poner orden, las tiranías instauran un proceso de destrucción donde un hegemón acaba con una sociedad, la esclaviza, la somete, la deprime. Eso es lo que nosotros vivimos. O sea que en Cuba también hay tiranía, no es una dictadura. No, es una tiranía comunista, igualito que la que tiene Corea del Norte. O sea que esos son tiranías. Esos son tiranías que destruyen a un pueblo y se quedan con el poder, porque Montesquieu, Chávez lo sacó a patadas del territorio de Venezuela y no tenemos absolutamente nada. 3 a 5 poderes. Bueno, y este país lo probó. Este país lo probó y te piden que defiendan este desastre de constitución. Este país sigue aplaudiendo una constitución que eliminó la bicameralidad, una constitución que generó la sala constitucional, una constitución que generó estos absurdos 5 poderes. Y entonces encuentras a la oposición pidiendo que salgan, hay que defender la constitución. Por favor. Por favor, quiero pedirte que me des tu opinión de la toma de Caracas. ¿Fuiste a la toma de Caracas? ¿Estuviste en las calles con ese más de 1 millón de personas? ¿Cuál es tu opinión de la toma de Caracas? No asistí. Yo no asisto a los teatros que impone la MUTO. No comulgo con eso, me parecen dañinos. Sí me gustó ver la expresión de la gente. Yo participé, por supuesto, en las marchas desde abril y del 11 de abril del 2002 y en las del 2003, no me acuerdo, y en las manifestaciones de calle correspondientes a cada uno de estos años. Pero lo que a todas luces sucedió era lo que iba a suceder. El país fue invitado a una fiesta infantil y el país fue con gusto. Y ahí tenemos el resultado de lo que fue. ¿Cuál es el resultado? Tenemos otras grandes fotos, gente que se está enterando que el país es mayoría. ¿Sabías que hay gente que se está enterando de eso ahorita? Wow. Gente que se está enterando que el chavismo traslada a la gente en autobuses, gente que se está enterando que podemos colmar las calles del país cuando lo hemos hecho en los 20 y tantos estados a la vez. Gente que se está enterando de esas cosas, bueno, otra vez se enteraron, otra vez los periódicos pusieron fotos bien bonitas de lo que es la expresión del venezolano en las calles de manera cívica, obediente, democrática, sumisa y perfecto para su casa.
Me gustó la palabra, la última palabra que usaste, sumisa. Yo no creo que haya un pueblo sumiso en ese millón de personas. Yo creo que Ten la absoluta seguridad que la hay. ¿Por Hay qué? un pueblo obediente y sumiso. Hay un pueblo obediente y sumiso, un pueblo que le sembraste el miedo. El gobierno fue muy efectivo sembrando el terror. Y ese terror ha sido reimpulsado, validado por la oposición. Entonces eso, por supuesto, genera una sociedad sumisa. Claro que hay una sociedad valiente. Claro que en ese millón de personas había cualquier cantidad de gente desesperada por decir basta ya y dispuesta hasta ofrendar su vida por conseguir la libertad. Claro que eso existe. Pero mientras el liderazgo vaya convalidando las acciones del régimen, tú vas a tener cada vez a la población más sumisa, más adormecida, más triste, más deprimida, y con esperanzas en lo imposible, esperanzas en el libreto que impone Castro, esperanzas en fantasías electorales cuando vives en una tiranía. O sea, que tú no crees en elecciones. No, creer en elecciones después del 2004 yo creo que hay que tener problemas para eso, ¿no? Porque hay una cosa que es una realidad. Nosotros tenemos un rep que demográficamente es imposible de manejar. Y la prueba más evidente estuvo para diciembre del 2006. En esas elecciones le hicieron creer al país que con 26 millones de habitantes se podían tener 16 millones de electores. Y toda una dirigencia cómplice, más allá de la dirigencia política, la dirigencia comunicacional, económica, social, cultural de este país, le dijo al país que eso era posible. Y se validó ese registro electoral. Tamaña mentira se ha venido manteniendo durante todo este tiempo. Eso es algo que raya en lo absurdo, que todavía se haya apoyado esa barbaridad y que todavía se siga creyendo en esa barbaridad, sin contar acta de traición, sin contar maquinitas, sin contar todas las cosas que son adicionales que hacen posible el control electoral del país. Bueno, yo salí muy decepcionada de la toma de Caracas, no en el sentido de la gente como pueblo, como expresión. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Me sentí frustrada en el pensamiento que me aseguró nuevamente que tenemos una dirigencia, una mesa de unidad democrática que está dirigida por gente que negocia con el gobierno. Tengo información... Más allá que negocie. Más allá que negocie. No hay nuevos negocios negociados. Quizá hay actualización de pago de comisiones y otorgar que alcaldía nueva, que gobernación, o vamos a conseguir una comisión adicional para esto. Okay. Y no es que te vayan a pagar para financiarte la campaña, eso es pura pendejada. Eso está hecho desde hace mucho tiempo. El asunto es ver cómo mantienen al gobierno, cómo se sigue manteniendo y cómo sigues haciendo que la población siga jugando a la democracia, creyendo en la democracia, creyendo que vives en democracia cuando lo que vives es en tiranía. Este proceso no es nuevo, este proceso trajo a Chávez al gobierno, mantuvo a Chávez al gobierno, permitió desmontar la poca institucionalidad que había en el país y mantiene a Maduro en el poder. La gente tiene que ponerse, cuando le ponen en este cuento de defender la Constitución, por Dios, Maduro era supuestamente vicepresidente y logró ser presidente con el aval de la Sala Constitucional nada más, no, con el aval de Capriles y toda la oposición que permitió esa barbaridad. Esa es la realidad. Eso no es nueva, la estamos viviendo desde 1999 cuando se aprobó que se hiciera una constitución que era ilegal basada en la Constitución del 61. Ok, vamos a tu narrativa me lleva a preguntarte cuál es el punto de quiebre, según tu opinión, tu visualización clara, como llevas la narrativa de los hechos. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Qué tú le redices? ¿Qué tú le podrías decir a esa masa que te está escuchando ahora mismo? El punto de quiebre en esta sociedad pasa primero por... es que el punto de quiebre no es una cosa que nace, eso es mentira. El punto de quiebre también se construye. Okay. Y lo primero para construirlo es quitarle la careta a los que visten de democracia al régimen. Mientras el país siga creyendo en estos personajes, y cuando decimos estos personajes no quiero individualizar en 3 o 4 payasos, ¿no? No, hay que identificar muy bien la idea. Es tan criminal en la acción un Ramos Alú como lo es Ecarri, porque mientras tú me digas voy a ir al proceso electoral, tú estás mintiéndole al país. No importa que lo digas, el que lo diga le está mintiendo al país. Entonces, vamos a primero quitar esa careta para poder identificar al gobierno como lo que es, como una tiranía. Ah, es una tiranía, entonces es legal el ejercicio de tu derecho natural a la libertad. Ese es el principal problema.
Si nosotros entendemos, identificamos muy bien que no hay democracia, que no es que, ay sí, vamos a intentar, si dejamos de creer en esos pajaritos preñados que muestran esto con el cuento de la concertación chilena, o cada una de las barbaridades que quieren repetir, o los otros que juran que un proceso como el del 23 de enero del 58 es repetible de manera inmediata. No, eso es cegarse frente a la realidad. Ese punto de quiebre se construye primero matando por la cabeza a los que visten de democracia a la tiranía, exponiendo la tiranía ante su verdad y generando una plataforma social que levante a un liderazgo que pueda acceder al poder. Entendiéndose acceder al poder, gobernar, cambiar al país, retomar el punto de lo correcto, reconstruir nuestra institucionalidad, construir una nueva institucionalidad. Eso es fundamental, si no simplemente se da un salto a un vacío. Hay en Venezuela cualquier cantidad de personas con la capacidad suficiente para no tener ese salto al vacío. Hay que organizarlas, hay que darles cuerpo, hay que darles apoyo y soporte. Y eso es lo que hace que la cosa cambie y pueda tomar el cuerpo necesario para que el punto de quiebre se haga realidad. Pero fíjate, tú estás hablando de una tercera fuerza. Tenemos a la tiranía, como tú la denominas. Bueno, una segunda fuerza, Carmen. No, ¿y dónde dejas a MUD? ¿Dónde dejas la MUD? No, por eso. Oh, por eso. Es una segunda fuerza. Identifiquemos gobierno. Yo vivo bajo un régimen socialista. Okay. Un régimen socialista, es decir, yo tengo un gobierno socialista y una oposición socialista. Es decir, muy un bien, solo lado. Ok, entonces tú hablas de, por supuesto, ahora entiendo porque dices que necesitas una segunda fuerza. Pero para eso, para que todas estas ideas tuyas puedan prosperar, necesitas dinero y apoyo. ¿De dónde lo podemos sacar los venezolanos? Pues lo primero está en nuestra misma sociedad, en nuestro mismo país. El primer lugar donde hay dinero es en la misma Venezuela, porque si no, no se hicieran esas campañas tan fabulosas que se hacen a favor del gobierno y a favor de la oposición. Tú ves a esta gente de un día para otro de repente llenan las calles con 100.000 toldos para recoger sopo 200.000 firmas y ponen un bojote de muchachitas con un bojote de franelita de las más bonitas y que caminen de un lado para el otro y un grupo de muchachos con unos carteles y a recoger firmas y resmas de papel totalmente perdidas y cuñas y espacios de televisión. Ese dinero sigue saliendo de nuestro país, sigue saliendo de gente que está haciendo aportes creyendo en esa mentira, a gente que queda en un propio eje de chantaje interno esperando que alguna vez sus ídolos lleguen al poder de nuevo, y lo que van es que enterrando al país de una manera tan constante que da pena. Democráticamente estamos matando a Venezuela. Tú sabes que tú me has llevado un poco a la batalla de Carabobo con toda tu narrativa. ¿Y sabes por qué? Porque la batalla de Carabobo, cierto es, hubieron protagonistas muy importantes en la batalla de Carabobo, pero hubo un protagonista que todavía tiene una luz prendida debajo del arco del campo de Carabobo, que es el soldado desconocido. Yo tengo una teoría que los soldados desconocidos que están en la calle van a ser esa tercera fuerza y van a levantar un tsunami que va a aplastar a estos socialistas, comunistas, tiranos, y los van a barrer. Yo creo que solamente el pueblo soberano de Venezuela podrá cambiar el rumbo de los acontecimientos sin pedir tanto líder, porque tenemos líderes buenos. Mira, ahí tienes a María Corina Machado, Leopoldo López y el Adeco Ledesma, que después que lo operaron, esa es la recuperación más larga que he visto yo en su casa. No, pero tenemos a una María Corina Machado que se mantiene lamentablemente en una línea donde no digo nada, pero renuncia. No digo nada, pero eres un dictador. No digo nada, pero vamos a aplastarte. Porque la Mesa de la Unidad la ha anulado y la ha ignorado. Sin embargo, ella ha tenido la fuerza de seguir adelante. ¿Qué tú opinas de estos personajes? Olvidando, por supuesto, bien presentes siempre a los presos políticos, a la persecución. Ahí tienes a Huicochea, que lo desaparecieron, está preso, no sabemos en dónde. Ahí tienes al periodista Ajatar, que lo acaban de poner preso también. O sea, la dictadura está ejerciendo lo que ejercen las dictaduras, que es represión. Pero todavía existen políticos con caras muy conocidas como las que te acabo de nombrar. ¿Qué me dices de ello? ¿Tú crees que ellos están haciendo un buen trabajo por Venezuela? Olvidémonos de Capriles, porque para mí Capriles murió después de la toma de Caracas. Dime. Bueno, es increíble que Capriles haya sobrevivido hasta la toma de Caracas. Pero vamos al otro punto.
Yo no puedo acompañar la idea de Leopoldo López. Me parece que envía dos mensajes muy negativos al país. El primero, el haberse entregado, y el segundo, el pertenecer al Internacional Socialista. Esos son mensajes realmente negativos. En esa parte del Internacional Socialista también cae Antonio, que es mi amigo, le tengo aprecio, pero también peca en ese sentido de no entender ideológicamente el fondo del problema. En cuanto a María Corina, yo sigo sin entenderla. Debe ser tantos atrás y palantes, hacen que uno no encuentre en ella el punto necesario para poder decir este es el camino. Son demasiados atrás palantes. Ella misma demostró la invariabilidad del sistema electoral y después es candidata. Ya eso acaba con toda una estructura de pensamiento que deja un gran vacío sobre la realidad criminal que vive el país. ¿Tú crees que el referendo revocatorio se va a realizar en Venezuela? ¿Perdona? ¿Tú crees que el referendo revocatorio por las cuales han salido supuestamente la marcha de la MUD, que yo considero que eso no fue así? Yo considero que la toma de Caracas fue una expresión del pueblo venezolano de que está cansado y que la tiranía quedó sin gente, no tienen pueblo. Más evidenciado que eso lo que pasó en Villahermosa, donde una persona se le paró al frente al dictador y le tocó cacerola. Ahora la van a enjuiciar por 10 años. Vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar en la viña del Señor, sobre todo si estamos en Venezuela. Dime, ¿tú crees que la pregunta es, tú dices que Ledesma y Leopoldo López, en una cosa estamos de acuerdo, Leopoldo López nunca se había entregado, esa era la pieza para jugar y resulta ser que él le creyó a Diosdado Cabello, que es un criminal, un narcosol y un golpista. Le creyó la jugada. Mira, métete preso, yo te guardo, no te van a matar y después te saco como mi bandera. Él se lo creyó, pues todavía sigue preso en Ramo Verde. Entonces, la única que me queda visible es María Corina, que también tiene ese problema que tú dices, ni es chicha, ni es limonada, porque la gente no quiere estar presa. Si ponen preso a la gente como lo están poniendo, ella también va a ir presa. Y no la ponen presa porque cuando ha dicho cosas muy fuertes y muy reales. Porque María Corina ha hablado claro, no la han puesto presa, pero tampoco puede salir del país porque le retiraron el pasaporte. Que no importa si tú hablas claro, si mañana te lanzas a candidato o presentas candidatos a unas elecciones. Si yo te digo esto es un gobierno tiránico, criminal, genocida, dueño de todos los poderes y lo vamos a sacar con votos, ¿tú me crees? No. Bueno, eso se lo ha creído el país durante estos 17 años, y cuando se lo repitan dentro de 2 años, cuando Henry Ramos sea candidato frente a Maduro, dentro de 2 años, la gente se lo va a creer. No, yo tengo que reírme de lo que... No. Perdóname. Yo pienso, fíjate que mi esperanza y lo que está escribiendo la gente en las redes dice que definitivamente Maduro no llega a diciembre. Y tú dices que va a ir a pelear con Ramos Alú la presidencia de la República en 2 años. O sea que nada de lo que se haga, o sea que tú estás pronosticando, según lo que, porque tú vives en Caracas, vives en Venezuela, según lo que tú estás viendo, que aquí ni hay referendo y vamos a elecciones de gobernadores, de alcaldes, de presidentes. Es un desastre. Y con referéndum en el 2007. ¿Perdón? Y con referéndum en el 2017. Maduro necesita el referéndum en el 2017 como parte de su campaña electoral para el 2019. Wow, fíjate que yo tengo una amiga que se llama Ana Díaz, que es una experta electoral, y ella tiene una teoría macabra. La teoría consiste en lo siguiente: vamos a referéndum en el 2017, sacrifican y queman a Maduro y traen a María Gabriela Chávez, porque lo macabro es el nombre de la obra de teatro. Chávez vive a través de su hija y vuelven a ganar los chavistas. No lo veo, porque el costo político de la pérdida del referéndum es algo muy alto para volver a pararlo, aunque sea con María Gabriela. Yo creo que el candidato sigue siendo Maduro, después verá qué hace con Maduro a mitad del periodo nuevo. Pero la gracia es que para poder volver a ganar, si quieres volver a ganar y mantener tu apariencia democrática y decir que ganaste con este pueblo, es eso. Primero, ganas el revocatorio, en el 2017 nadie va a ir a votar, pones el candidato, pones de vicepresidente a Diosdado, es decir, que si revocas a Maduro se queda Diosdado de presidente, la gente no va. Maduro queda ratificado, llegas al 2019, el candidato es Ramos Alú, la gente recuerda lo repugnante que fue tener a Alfaro como candidato, siente el propio proceso de identificación, la MUD queda dividida porque Capriles quiere volver a ser candidato, gana Maduro, Ramos Alú reconoce, y todo el mundo feliz de nuevo.
No, es que no puede ser que Maduro, según tu visión, vuelva a ser candidato después de haber sido revocado. Eso es algo como espeluznante, eso es más macabro que la teoría de Ana Díaz. Pero que no es revocado, gana el revocatorio porque nadie va a ir a votar contra él. ¿Tú quieres a Diosdado de presidente? Revocó a Maduro y tenemos a Diosdado de presidente. Exacto. Entonces, nadie quiere eso. Wow. Esa es la gracia. Entonces él puede decir ratificatorio, tal como dijo Chávez. Mira, eso es más macabro todavía. O sea, eso me... Lo que pasa es que estamos hay que entender la realidad criminal de lo que ha hecho el gobierno y de lo que ha permitido la oposición. Ha permitido que se haga cualquier cosa con Venezuela. Lo que se ha hecho con Venezuela es criminal y hay que ponerle los puntos. Todo esto ha sido posible gracias al baño democrático que ha vivido la tiranía comunista. Es decir, todo es mentira de lo que nosotros vivimos. Todo lo que vivimos nosotros durante este tiempo de control de cambio fue mentira. Por eso es que cada vez los pesos se disparan más. Todo lo que nosotros estamos viviendo es mentira, pero es una mentira que va matando un país, va secando a Venezuela, va matándola. Entonces esa realidad, que es la que nos toca vivir, tenemos que enfrentarla con unos ojos muy claros, muy abiertos y entender que esta gente es capaz de cualquier cosa y va a seguirlo haciendo porque cuenta con el aval de quienes lo van a seguir vistiendo de democracia. Porque no pueden permitir que suceda otra cosa, y es lo más importante de todo el cuento. La oposición formal sabe que de haber una real sublevación civil, van a ser pasados ellos también por encima. Porque la gente en el fondo está consciente de que sí, ellos han hecho posible que esto continúe. Entonces, eso la gente lo tiene muy claro. Entonces, ¿cuál es tu opinión del decreto Granco? El decreto Granco nace muerto. Nace muerto porque pensar que tú necesitas hacer algo que tiene que tener algún tipo de validez dentro de la misma institucionalidad es un error. Al verlo llevarlo a pedirle auxilio a la Asamblea Nacional ya muestra el error, eso no entender que la Asamblea Nacional trabaja para el gobierno. La segunda parte es pretender que a través de un documento legal, cuando el gobierno es dueño de los sistemas es quien legaliza, quien inventa. Hay que recordar que Sandra Oblita digitalizó todos supuestamente todos los registros hace casi 6 años. Es decir, cualquier cosa la pueden hacer. Maduro no muestra una partida de nacimiento no porque no la tenga, simplemente porque no le da la gana de imprimirla. ¿Y quién va a decir lo contrario cuando esté impresa? Y salga el CNE diciendo, sí, esta es válida, esta es la que me entregaron. ¿Cómo va a decir quién que eso no es así? Es decir, el decreto Granco nace muerto porque mientras tú quieras jugar a la institucionalidad donde no existe la institucionalidad, es como pretender jugar a la democracia donde no existe democracia. Pero es que entonces la salida es una guerra civil. No, la salida pasa por entender lo que grita en el fuero interno de cada venezolano. Ajá. Entender la realidad venezolana. No estamos para guerra civil. ¿Tú crees que los militares se quieren matar en serio? No, chicos, ellos van a llegar a la hora del que un acuerdo y se hará un golpe de mano como se hace en cualquier país decente y se quita a quien hay que quitar. Pero cuando eso sucede, para que eso suceda, tiene que estar un pueblo unido en la calle, no para una bailanta, decidido a hacer los cambios, cuente con un liderazgo que no lo mande a tocar cacerolas, ni lo mande a dormir, ni a bailar salsa, sino que cuente con un liderazgo que lo lleve hacia adelante, que lo lleve hacia la búsqueda de su futuro. Para eso se necesita un liderazgo que piense en futuro, piense en país y piense en mañana. ¿Cuáles son tus candidatos? Con la misma mentalidad socialista. Pero si tú conoces, ¿cuáles serían tus candidatos? ¿Cuáles son los nombres que te saltan a la mente? Yo creo que no es cuestión de nombres ahorita, porque simplemente tú dices 2 o 3 nombres hoy y la gente simplemente no los conoce. Yo creo que es muy importante construir en un corto plazo un aparato político, tiene que entenderse el fondo político, porque el asunto es construir una verdadera oposición que pase a ser gobierno, que pase a llenar el espacio de una real alternativa de poder. Mientras no exista eso, no vas a poder capitalizar ese esfuerzo ciudadano que se volcó en las calles, ese esfuerzo ciudadano que se puede sentir en las calles, no puedes volcar ni convertir esa decepción que hay, esa gran frustración en fuerza, en acción. Para eso necesitas que esté en algún lado ese lugar donde volcar a esa sociedad. Mira, tú sabes que esto es, Noel, un programa interactivo, y aquí tengo varias cosas que quiero leerte, y algunas preguntas y algunas personas también te están diciendo 2 o 3 cositas, y es interesante que lo sepas. Mira, Roxy Fe dice, pregunta al invitado Noel Leal, ¿qué opina de los periodistas que también son colaboracionistas con el régimen y nos llaman de infiltrados?
Bueno, eso es parte de lo que te estaba colocando hace rato. Yo monté un site que se llama Venezuela Vetada, por eso. Aquí a Venezuela se le censura desde hace mucho tiempo. Hay una gran autocensura y una necesidad por parte de ese establishment político comunicacional de censurar las alternativas hacia Venezuela. Nada más quieren seguir manteniendo ese status quo que nos trajo hasta aquí y que nos mantiene aquí sumidos en esta triste realidad. En estos días alguien me decía, no, pero Noel, ahí está el cambio. Yo le decía, ¿y cuál es el cambio? Cambiamos del diputado Pokémon, cambiamos aquel diputado que Humberto Shelley, que leía gacetas hípicas en la asamblea, quizá en el mismo puesto, con el mismo cargo que el diputado Pokémon hoy. No hay un cambio en esta gente, porque es la misma mentalidad, es el mismo desprecio hacia el trabajo, a la sociedad y a sus obligaciones. Pero, entonces nosotros tenemos que cambiar. Y para cambiar también tiene que haber un espacio dentro el panorama comunicacional. El país se ve imbuido constantemente en el vacío. Programas como tú le dan una alternativa para otras voces, para otra idea, para la nación, pero no suenan en Caracas de manera masiva, no suenan en el país y lamentablemente mucho de ese esfuerzo también se pierde. ¿Sí? Bueno, no suena, voy a corregirte algo, no suena que tú lo hayas escuchado, pero tenemos registro que suena en Caracas y tenemos una penetración de hasta 800.000 dólares, 800.000 personas. Carmen, yo sé que tú llegas, el asunto es que tú no eres César Miguel Rondón, porque la emisora no es Unión Radio, esa es la realidad. Claro, es que César Miguel Rondón es más viejo que yo, tiene más tiempo. Por favor, la comparación es mala, disculpa. Pero, sí, pero es el volumen de atracción a la gente. Pero por supuesto que César Miguel Rondón, para no entrar en un detalle ni una desaveniencia, porque es tonto, César Miguel Rondón toda la vida ha estado en Venezuela, es más viejo que nosotros vivimos en democracia y también, o sea que la apreciación de comparar a César Miguel Rondón con Carmen Cecilia Pérez es como comparar al majá con el pollito. No es comparar a ti, no es comparar a ti, lo que estoy poniendo es el volumen hacia donde llegamos, claro. Es ese proceso, ese problema. Mira, durante años Leopoldo Castillo hundió al país en el infantilismo político, y ahí tuvo una pantalla 3-4 horas diarias de estupidez, de sumir al país en la mentira, en la banalidad, en la ridiculez. Por supuesto que eso ha hecho daño. Por supuesto. Bueno, hoy está en Miami con otro programa parecido a eso que tú estás describiendo. Mira, haciendo más daño. Haciendo más daño. Mira, aquí está Osvaldo Enrique. Dice, @alsaqueador. Dice, vaya a tocar cacerolas, amigo. Esos son los frutos de los bobocitores. Primera vez que oigo esa palabra, bobocitores. O sea, bobocitores. Bueno, aprendimos algo. Dice José Sabendido. Este tipo, o sea tú, este tipo no es ácido, es un creído insoportable sin propuesta. Nadie los está transmitiendo en celo. Discúlpame a la persona que escribió esto, pero eso que usted está diciendo que no está transmitiendo por celo no es verdad. Hay que decir cosas serias, perdón. Ok, aquí hay otra pregunta interesante. ¿Por qué te apartas de Juan Carlos Sosa Aspurua? ¿Qué me tienes que decir? Juan Carlos Sosa para mí es una de las personas mejor preparadas para ese futuro de país. Lo que pasa es que después de años trabajando juntos, Juan Carlos se sintió que no era posible construir esa plataforma necesaria donde el país se pudiese volcar. Juan Carlos decidió dejar sus aspiraciones personales y decidió brindarle el apoyo a Leopoldo López. Ya yo te marqué mi diferencia con Leopoldo López, lo cual hace que me parte de Juan Carlos. Oh, ok. Contestada la pregunta. Dice, por el saqueador nuevamente dice, por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son los frutos de estos invitados estrellas? Aparte de repetir sus consignas. Bueno, eso yo creo que esa respuesta tiene que dársela a usted, saqueador. Es mucho porque es una denuncia. A lo único que Noel es leal es a su propio ego. Todo lo sabe, todo lo conoce y sus obras ¿qué? Bueno, yo pienso, bueno, te voy a dejar contestar, pero antes que contestes, yo pienso que estar en un micrófono con una entrevista internacional y decir las cosas que él dice, dice mucho de quién puede ser Noel Alejandro Leal. Contéstale. ¿Es realmente tú vives de tu ego? No parece. Mire, yo de verdad ese tipo de personas no ok, perfecto. Hay cosas serias que atender. Ok, quisiera saber su opinión, Noel Leal, sobre la postura
de Sosa Aspurua. Bueno, ya lo dijo. Él trabajó con él, pero cuando él decidió darle el apoyo a Leopoldo López, que ya expresó con anticipación cuál es su opinión, ¿verdad? Que él es un preso a conciencia, de lo cual estoy de acuerdo con el invitado, él se apartó de Juan Carlos Aspurua. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué esperamos después de la toma de Caracas? Según esta gente, van a haber muchas tomas, según esta gente, el pueblo se va a volver a expresar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todas esas proposiciones. Yo creo que el pueblo y la MUD tuvo una muerte súbita en la toma de Caracas. Esa es mi opinión bien personal. Particularmente como venezolana creo que tenemos que buscar alternativas y tenemos que convencer que tiene que haber una fuerza política diferente que aplaste. Tú le dices tiranía, yo respeto tu opinión, yo le digo dictadura, porque él es un dictador. Tiene que haber una tercera fuerza política. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Con respecto a tu opinión del decreto Granco, pedirle ayuda a la Asamblea Nacional es lo más lógico que puede hacer un demócrata. Porque se supone que el 6 de diciembre... Por eso creer que vives en democracia. No, no es creer que... No, es que nos expresamos. Nos expresamos el 6 de diciembre y voy a decirlo entre comillas, el resultado. Fíjate, yo antes del 6 de diciembre, yo tuve la oportunidad de participar, no recuerdo si fue una entrevista hecha en Argentina o fue en un foro en Sello o fue una entrevista con el profesor Morales. Pero yo le decía en ese momento, lo peor que nos puede pasar es que seamos mayoría. Porque la gente se va a creer el cuento. La gente va a creer que existe voluntad democrática y que se pueden hacer ese tipo de cosas. Y lo explicaba, se van a creer el cuento y eso nos va a hacer mucho más daño. Es que la Venezuela que tú pintas, y me disculpas, Noel, que esté en diferencia contigo en este punto, es que no hay salida, y yo sí le veo salida. Ese es el primer error que nosotros tenemos que entender. La salida está cuando quitemos, es que los árboles no están dejando ver el bosque. Tenemos una gran cantidad de gente en el medio atravesada, que no son parte del bosque. Gente que está haciéndole daño al país. Ese es el punto. Nosotros tenemos que entender que hay malos venezolanos. Quitemos del medio a los malos venezolanos y vamos a encontrar a esos venezolanos que estaban allá en la calle. Vamos a encontrar a cualquier cantidad de venezolanos que están ya afuera del país queriendo hacer su aporte. Vamos a encontrar a toda una Venezuela que está pensando distinto, que ha ido creciendo intelectual y políticamente. La salida está precisamente en dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí. Sí, pero es que eso es bien bonito en teoría y suena bien, pero cuando tú lo pones en la práctica que te es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas más importantes que hay para unir a la gente es la comunicación. Y en Venezuela están secuestrados todos los medios. ¿Ves? Pero por eso no podemos, es como cuando vienen y te dicen, bueno, sí, yo sé que la MUD me traiciona, pero es que no hay más nada. Entonces voy a seguir aportando a que la MUD me siga traicionando y que se siga vistiendo de democracia el régimen. Ok, dale un doblez. Voy a llevarte hasta ahí. Tienes que pararte. Ok, me paro y ¿qué pasa? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Bueno, espérate y ve buscando a los demás que se vayan parando contigo y construye la alternativa. No puedes volver a hacer lo mismo, porque si haces siempre lo mismo, va a obtener el mismo resultado que demostró Einstein hace todos los años del mundo. Va a obtener lo mismo. Es una locura. Tú tienes que construir algo distinto, algo que vaya con un pensamiento radicalmente distinto. Tú no puedes pretender que si lo que ha destruido el país económicamente es todos estos cuentos aparte que hacen insostenible la economía, de emisiones, de procesos de dádiva socialista y generando una sociedad de mendigos, tú no puedes creer que en un candidato que viene y te diga vamos a poner a las misiones en la Constitución. Okay. No vale, ya tú sabes que esa persona es un cáncer. Ahora vuelves al otro punto, tú no puedes creer que si el socialismo es el que te ha hecho daño, tú vas a apoyar a candidatos que van buscando más socialismo. El país tiene que encontrar las alternativas. Las alternativas han estado allí, muchas se han ido muriendo porque no han conseguido el respaldo de la población, porque no existe la comunicación. Pero si no, lo que vas a seguir es repitiendo el mismo círculo vicioso y ese mismo círculo vicioso nos va a traer de nuevo aquí, como en esta repetición del 2004. Bueno, estoy mostrando, porque esto hay que mostrarlo, Dios mío. Te estoy mostrando una foto del narcotraficante Diosdado Cabello, el mayor de los narcosoles, golpista y como con 40 cargos que por todos cobra. Y dice, Diosdado Cabello, esto acaba de salir en el Nacional por su web.
Diosdado Cabello, la oposición engañó a su gente el 1 de septiembre. ¿Cómo tú tomas esa frase? Qué interesante. La oposición engañó, entonces, ¿cuál era la misión? Dime. Mira, Diosdado, por supuesto, manipula una media verdad, como siempre lo ha hecho. Y sí, la oposición engañó a su pueblo, la MUD engaña al país constantemente. Pero ¿por qué le engañó en la toma de Caracas? ¿En qué radicó el engaño de la toma de Caracas? ¿Qué engañó la MUD en la toma de Caracas? Sí, Carmen, precisamente es allí donde menos engaño hay. Precisamente es en donde menos engaño hay, pues la MUD fue muy sincera, invitó al país a la fiesta infantil y el país fue. Ok, pero fue por una piñata y no la obtuvieron. Porque el papá del circo le dijeron, mire, todo el mundo se fue, porque mira, cuando tú ves el desarrollo de la toma de Caracas, tú te das cuenta que esa toma estaba pautada. Porque un mar de gente le pasó por al lado a los chavistas y estos no tiraron ni caramelo. Es que todo siempre es así. Carmen, aquí no se ha tirado una piedra que no haya sido coordinada. Aquí no se ha hecho nada más allá. Mira, aquí el único momento aquí han habido grandes momentos de fuerza, eso es verdad, perdón. Pero el resto, mientras la MUD domina el paquete, todo se pierde, Carmen. Aquí hubo un gran momento de fuerza y una demostración extraordinaria de lo que es un país, fue el 11 de abril del 2002. Pero en el 2004 también la teníamos, y en las calles se había logrado reducir a la Guardia Nacional. Y cuando el gobierno estaba en un punto de quiebre y se veía obligado ya a sacar el ejército, y allí se le acababa la guachafita en aquel entonces, salieron a decir que en la mesa de negociación y acuerdos habían logrado ya los pasos para el referéndum revocatorio. Salió Pompeyo Márquez, salió Enrique Mendoza, salieron tantos a glorificar esa mentira y el país se volvió a hundir. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, nosotros sí lo hemos hecho. Las calles se han cubierto con venezolanos dando verdades y se han abierto oportunidades y ventanas para el cambio. Pero el venezolano ha sido traicionado en las calles y en las urnas y ha sido traicionado por la oposición, por la MUD y en colaboración con el gobierno. Bueno, definitivamente quedó evidenciado después del 1 de septiembre la conchupancia que hay entre la Mesa de la Unidad Democrática y los 4 jinetes del apocalipsis y el gobierno. Eso está evidenciado, pero pasemos a otro tema. Aquí hay un grupo de personas entre los cuales se cuenta Franceschi, el comisario Peña, que ha sido mi invitado a este programa, que dicen que el general Baduel es el que puede poner orden en Venezuela. ¿Qué opinión tienes tú del general Baduel? No positiva. No positiva. Argumente su respuesta. Ok, mira, para mí hay un problema que nace del mismo planteamiento de él, el haber apoyado todo el proceso durante todos estos años, la parte criminal. Para mí hay un punto de quiebre, quien continuó siendo chavista después de abril del 2002. Eso ya para mí, a mí me cuesta admitir que alguien haya apoyado a Chávez. Ok, pero vamos a poner eso sucedió. Pero después de abril del 2002, que alguien haya apoyado a ese acto, al protagonista de la masacre del silencio, y eso rompe con cualquier esquema. Ahora vamos con las posiciones ideológico-políticas de Baduel. Baduel se describió un día en una entrevista como un maoísta nacerista. Eso es preocupante. Es que tú eres dueño de lo que te callas y esclavo de lo que dices. Y lo que lamentablemente toda la gente dice de Baduel es que era chavista, que se enfrentó a Chávez, Chávez le cortó la cabeza, pero su error de ser chavista... Bueno, se enfrentó a Chávez, yo tengo tantas dudas con respecto a eso. O sea, que es un Arias Cárdenas cualquiera, que dijo que se había pasado para el otro lado, pero después regresó al barco. Mira, porque ¿cuál fue tu enfrentamiento con Chávez? Tú dejaste tu uniforme militar para enfrentarte políticamente sin ser político. Así es. Ok, sin saber de política y de repente tú, el compadre de Chávez, igual que eres Cárdenas, compadre de Chávez, de repente te vuelves en su principal antagonista después de que lo rescataste del 11 de abril, igual que trabajó Arias Cárdenas para el 11 de abril. ¿Ves? Son como cosas que no cuadran. La revolución logra hacer grandes sacrificios entre sus miembros, todo por el pro del bien mayor. Y aquí hemos visto parte de ese espectáculo durante todo ese tiempo. Mira, tú sabes que alguien que se llama Vicky en las redes sociales dice, como hay tanta gente que te está atacando, ¿verdad? Ella dice, Vicky dice,
Noel Leal está hablando la verdad. Es difícil escuchar, pero es la verdad. Enhorabuena por decir la verdad, Noel. Aquí hay otra persona que dice, Soro Libre, dice, escucho al señor Noel y recuerdo su forma grosera de tratar a venezolanos en celo. Así no se une a la gente, termina eso. A la persona que está escribiendo eso, yo he escuchado, y no es por salir a defensa del invitado, para nada, no lo conozco. Él apostó a un programa y tuvo la valentía de, estando en Venezuela, venir a Políticamente Hablando a decir las cosas que está diciendo, ¿verdad? Entonces, nada que ver con eso. Ahora bien, quiero decirles algo. Noel, a esta pregunta, a esta señora Soro Libre, escucho al señor Noel y recuerdo su forma grosera. Yo he escuchado a Noel en Unión Radio y yo nunca he visto que el señor sea grosero. Aquí lo estamos viendo y estamos diciéndole cosas bien fuertes porque la gente lo está criticando fuerte y todavía no ha perdido la cordura y espero que no lo haga. Porque el problema es que cuando la gente, el árbol da frutos, la gente le tira piedra. Eso es un punto, porque decir que él habla o deje de hablar no me parece correcto que lo digan. Lo estoy diciendo porque ustedes saben que yo soy una persona que digo las cosas que están. Aquí están las preguntas. Hay más de 50 preguntas en la mesa. Estoy eligiendo alguna porque el productor me tiene loca con tanto papel. Voy a decirte otra cosa, Noel. Hablemos de otro paso. Mira, has criticado el sistema. Estamos viviendo una dictadura o una tiranía, como tú le dices, vestida de democracia, y estamos eligiendo todos los caminos que sigan atornillando a la dictadura. ¿Por qué? Bueno, el único poder que ha sido elegido y los únicos poderes que son elegidos por el pueblo son el poder ejecutivo a través de la figura del presidente y su poder legislativo, que es el que transforma un país. Sabemos también por clase de constitucionalidad que un país se sostiene en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, Venezuela tiene 5. Bueno, porque es parte del comunismo. Sabemos que es una copia mala de Cuba, pero definitivamente ha arriesgado. Pero el problema del venezolano es que el venezolano le han sembrado en la mente que hay que salir con votos. Votos sí, que son contados por un Consejo Nacional Electoral cuyos miembros de ese Consejo Nacional Electoral están vencidos, empezando por Tibisay Lucena. Entonces, la Asamblea Nacional amenaza que los van a quitar. Tenemos un Emilio Rondón, que es sobrino, por supuesto, de César Miguel Rondón, también dentro del Consejo Nacional Electoral, que dice, sí se puede, nos están mintiendo, cuando el que tenía que haber revisado la partida de nacimiento de Maduro era él y no lo hizo. Sí. ¿Cuál es el camino? Tú dices que es una segunda fuerza porque tú unes a la MUT y a la tiranía en una sola fuerza, porque son conchupantes. O sea, se besan unos contra otros y vemos el producto. ¿Sí? Eso es algo que ya no se puede esconder. La toma de Caracas lo evidenció y para mí la MUT tuvo su muerte súbita. Ahora bien, tenemos que plantear un cambio, porque de eso se trata este programa. No es solamente de criticar y decir lo mismo que todo el mundo conoce, sino de plantear soluciones y salidas. Entonces mi pregunta concreta para ti, ¿cuáles son las soluciones y las salidas? Soluciones y salidas a esto. Es parte de lo que vengo comentando hace tiempo. Lo que pasa es que la gente quiere una cosa en cajita, no sé, échese agua y agítese y listo, ya encontró la salida. No, primero tienes que construir esa plataforma y tienes que hacer que la gente deje de voltear, de comportarse como veletas. El país necesita seriedad, por favor. Mira, esta Asamblea Nacional le puso un reggaetonero como orador de orden y después le puso a un agente de Fidel Castro como orador de orden el 5 de julio. Así es. Y entonces, y siguen aplaudiendo a estos personajes. Henry Ramos Alup, antes del 98, del año pasado, tenía los niveles de repudio más bajos que los de Julio Borges, y eso ya decir bastante. Entonces, de aceptación, es un personaje realmente repudiable. Y de repente es candidato presidencial. Y la gente no terminan de ver la manipulación de lo que le están haciendo. Entonces, el país necesita seriedad, tiene que dejar de comportarse como veleta para poder decir
decirle, mira, esta gran cosa, esta receta que necesitamos, que no es de echarle agua y funciona, necesita muchos ingredientes, y parte de esos ingredientes está en comportarse seriamente, en dejar de ser veletas, en ser coherente frente a su realidad. No porque dijiste ayer el sistema electoral no sirve, mañana me lanzo diputado. No porque crees que desde tu diputación donde estás, habiendo validado el CNE, la gente cree que mañana esos diputados que llegaron con esa legitimidad entre comillas, son los que van a ir a desconocer el proceso político electoral al cual llaman constantemente y por el cual ellos son hoy diputados. Entonces tenemos que dejar de comportarnos como veletas. Yo vengo explicando hace mucho tiempo, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Mucha gente agarra la frase y la deforma y le pone la MUD no me deja. No, la MUD no es nada sin el apoyo de ese ciudadano, de esa persona que lo votó, lo legitimó y le da su poder, que le otorga su representación. Entonces, cuando hablamos de la oposición, yo soy opositor, pero opositor a ese régimen socialista. Yo no voy a venir a validar a nada de lo que valida el gobierno. Y es hacia yo a donde quiero impulsar a los venezolanos, a entender y a identificar a ese régimen socialista, a esa MUD y a esa oposición como un todo, para poder generar esa segunda fuerza que haga el cambio. No es una cuestión de echarle agua y listo. Es una cuestión que lleva trabajo y seriedad, constancia, coherencia, y tiene un factor principal que es muy importante, que tenemos que remontarnos a Miranda y es parte de nuestro gran problema como país. Hay que dejar de ser serios en ese sentido. Tenemos que ser serios, dejar de comportarnos como veletas y entender el problema. Vivimos bajo una tiranía comunista. Tenemos una izquierda carnívora en el poder y una izquierda vegetariana que le brinda vestimenta democrática a este aparato. Es imposible. Pero te voy a decir algo. Tú lo que tú estás diciendo suena bien, pero no a nivel de pueblo. El pueblo no entiende lo que tú le estás diciendo porque el pueblo tiene hambre. Y es que para eso están las dirigencias. Ajá. Mira, los pueblos funcionan en base al liderazgo, Carmen. Pero si el liderazgo es mediocre, tú vas a tener un liderazgo, tú vas a tener una población mediocre. Pero seamos serios, perdón, Noel, seamos serios. ¿Dónde está? Ajá, pero seamos serios, Noel, espérate un minuto, seamos serios. Tú hablas de una cantidad de herramientas que unidas harían una salida. Tú hablas de una segunda fuerza, tú hablas de que hay dinero, si hay dinero para estas fuerzas que están unidas, también debe haber dinero y debe haber gente que maneje ese dinero para tener esa segunda fuerza. Ahora, yo te digo y te pongo contra la espada de la pared. Yo quiero que tú hagas a nivel internacional una propuesta. Tienes las herramientas porque conoces el problema, vives dentro del monstruo, dime cuál es la propuesta. Tú dices que tenemos que ser serios y tenemos que cambiar de pensamiento, obra y acción. Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Quién va a salir adelante? ¿Quién crees tú que tiene las características donde el pueblo lo reconoce y diga, mira, vamos a cambiar de esta vía y vamos para esta? Dime tú. Bueno, fíjate, Carmen, hasta hace muy poco, yo hice todo mi esfuerzo en demostrarle al país que Juan Carlos Sosa era la persona correspondiente para esa posición. Okay. Aún creo que es una de las pocas personas que pueden manejar esa posición. Yo no puedo comprometer a más nadie diciendo, mira, si menganito de tal, si yo no hablo con esa persona, si yo no entiendo cuáles son sus planteamientos para el país, que de verdad tiene una idea de desarrollo, que de verdad tiene un concepto de lo que significa la libertad, no el libertinaje, no el desastre, si de verdad tiene conceptos de futuro. Yo sé que venezolanos como él hay muchísimos y no se exponen a la política porque la política agota, es realmente dañina, son tantas las miserias personales. Lo que nosotros tuvimos que vivir durante este tiempo, Juan Carlos y yo, recorriendo el país, fue preocupante darnos cuenta de lo mezquino que es el venezolano en la política, y es una cosa que hace daño y por eso se aparta a muchos de los mejores venezolanos de tomar ese camino. ¿Cómo salto? Ok, entonces, ¿cómo salto? Supongamos que el pueblo te escuche y diga, bueno, este muchacho tiene posibilidades o este señor tiene posibilidades. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos de equipo? ¿Cómo cambiamos de equipo? Bueno, primero es eso, claramente. Lo primero está uno en dejar de comportarse como veletas, porque no es que no es que hoy viene y me dice, oye, sí, mira, lo que tú dices es correcto, qué bueno, ya va, que tengo que ir a recoger unas firmas para el revocatorio. Carmen, yo tengo viviendo eso todos estos años.
Carmen, nosotros, yo te voy a poner este ejemplo, que fue uno de mis más grandes problemas. En pleno 2002, para que vea que no ha habido cambio ni evolución alguna. En pleno 2002, en la Plaza Altamira, un grupo de militares se declararon en desobediencia y se abrogaron el artículo 350 esperando un mayor apoyo social y un apoyo militar. Y de repente, en febrero del año 2003, en esa misma plaza se estaban recogiendo firmas para el revocatorio. ¿Tú te imaginas el ataque que yo tenía? Yo mandé a todo el mundo al demonio. Bueno, pero partida, pendejo, ¿qué coño lo que está pasando aquí? Ajá, así es. Porque no se puede. No. Y ese mismo comportamiento lo seguimos teniendo en el tiempo. No se puede. Y te vuelven a decir, no, es que yo creo que hay que hacer todo a la vez, porque todo importa. No, porque con un lado estás legitimando la dictadura. No, porque en el otro estás botando los esfuerzos, tanto físicos como económicos como intelectuales. No, porque estás poniendo a la gente todos los días a creer en una cosa distinta. No, hay que ser serios, porque la gente se deja llevar, y entonces se necesita que ese liderazgo serio llegue y marque un norte, y hacer que la gente vaya y se pliegue hacia ese norte, y ese norte se llama Venezuela, y ese norte se llama libertad, y ese norte se llama futuro. Bueno, para decirte algo de las redes que están escribiendo ahora mismo con referente al punto que acabas de tocar, dice JB Taco, favor preguntar si el señor Leal también comparte el cambio de opinión del señor Sosa Asprúa en relación a actuación de BP y López. También dice JC Avenido BP, dice, wow, tremenda propuesta. Amigo, ponte serio y propon algo, esta es tu oportunidad. No estoy entendiendo, Carmen. Ok, yo pienso que la proposición, lo que usted está pidiendo, el señor... JC ha vendido, es una propuesta por parte del invitado, ya la propuso. El invitado está diciendo que se necesita realizar una segunda fuerza, porque tenemos una sola en el país ahora mismo, que está compuesta la mitad por la tiranía, para usar su término, y la otra mitad por la MUD, que es la Mesa Unidad Democrática, que antes era la Coordinadora Democrática. Este río de gente simplemente cambia de nombre o de proposición social y la gente le vuelve a creer. La propuesta del invitado es una segunda fuerza, y cuando yo le dije que le pusiera una proposición, él propuso que el que él conocía y podía decir es Juan Carlos Sosa Asprúa. Él dice que Asprúa cambió de intención con López, porque acabas de decir hace un rato atrás que tú te separaste de él cuando él apoyó a López. Sin embargo, José B. Taco dice que Sosa acaba de cambiar de opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo no sabía eso. Mira, Juan Carlos tiene una altísima sensibilidad como persona. Ajá. Juan Carlos encontró en el libro de Leopoldo una cantidad de impresiones que yo no encontré. Yo no las encontré. Para mí, yo, como te dije hace rato, yo siento que la entrega de Leopoldo fue algo muy dañino para el país, y su posición ideológica, que no está del todo clara, es algo que aún hace más daño, pues. Entonces yo no pude acompañar a Juan Carlos frente a eso. Pero Juan Carlos cada vez creo que está viendo, yo no he podido conversar con él, pero creo que está viendo más que todo lo que es Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo, sigue volcado hacia el mantenimiento del legado de Hugo Chávez. Ay, entonces, sí. Eso tiene que generar de nuevo un proceso de reencontrarse con sus ideas y sus motivos, más allá de lo que es el apoyo y la empatía personal que uno puede sentir con un preso político. No, y aparte de eso, que la mejor representante de Leopoldo López en la calle es su esposa, la Tintori, y vemos abrazar a Tintori a Barreto. Eso me dio un infarto y 3 subidas de tensión el día que vi ese video. Sí, pero también vemos a todo ese partido, al igual que Primero Justicia, reivindicando el accionar político de Chávez, con aquel cuento de Maduro no es Chávez, y la propia defensa del legado por parte de Freddy Guevara, Capriles, Lilian, son lo mismo en ese sentido, y eso por supuesto debe estar generándole hoy
algún tipo de reacción adicional más allá de la empatía que uno puede tener por un preso político. O sea, la situación de los presos políticos aquí en este país es nada más utilizada para los procesos electorales. Salvo Leopoldo, la gente no recuerda cuántos otros presos políticos hay. Hay gente que cree, como Lilian, que Chávez no tenía presos políticos. Por favor, nosotros vivimos un proceso tiránico desde el mismo momento en que se abolió aquí el sistema, cuando Capriles entregó el Congreso en 1999, cuando teníamos bicameralidad y un Congreso que ganó con más votos de los que había obtenido Chávez. Capriles lo entregó una tarde a las 6:30, acompañando a Chávez y al presidente de la Cámara de Senado de aquel entonces. Pero pareciéramos, ¿a ti no te parece que es un show? ¿Y a ti no te parece que los venezolanos a veces, bueno, a veces no, casi siempre, no tienen memoria? Porque todos esos eventos que tú estás nombrando son eventos documentados, son eventos que de verdad pasaron, y sin embargo vemos como la gente sigue a Capriles y le dice flaco bello, porque yo veo las transmisiones de la manera por como eso lo tratan. Cuando tú me dices que la muerte tuvo una muerte súbita, no, Carmen, no. No. Tienen todavía una carta con la que emocionan a la gente, que es la mentira del revocatorio. Y eso va a volver a hacer que la fiesta democrática tome cuerpo y adelante. Le meten un disco con reggaetón y la gente feliz. Bueno, déjame decirte que ahora la gente de Decreto Granco, Miguelito canta. Fíjate, la gente de Decreto Granco, señoras de la gente de Decreto Granco, yo, a diferencia del invitado, sí creo en el Decreto Granco. Porque yo creo que hay una salida, debe haber una salida constitucional. Es que yo te estoy diciendo que hay una salida, y más allá de la salida constitucional, si cuando tú tomas que tu salida constitucional es el artículo 350, ese es el ejercicio propio del derecho natural a la libertad. Aquí se propusieron legislar el derecho a la libertad, el derecho natural a la libertad. ¿Para qué? Para tenderle la cama a las tiranías constitucionales. No, compadre, no, eso es mentira. Tú tienes derecho a ser libre, y si tienes un gobierno tiránico que está acabando con tu identidad de persona, con tu identidad nacional, con tu forma de ser, con tu libertad individual, tú tienes tu derecho natural a rebelarte. Para rebelarte contra un gobierno de ese tipo, no puedes hacerlo tú como individuo. Ahí sí necesitas de un colectivo, necesitas de la gente, y la unión hacia un solo pensamiento, hacia una visión, hacia un norte y hacia un liderazgo. Eso me gustó. Y sabes que estoy de acuerdo contigo. Eso me gustó. Fíjate lo que está diciendo la gente del Decreto Granco. Y es lo que te estoy repitiendo lo mismo durante todo el programa, Carmen. Bueno, a tu manera. El asunto es que yo no voy cambiando. El asunto es que mucha gente, tal como señalaba, que es un impacto reencontrarse con lo que de verdad tenemos dentro. Porque la gente de repente se siente identificada. Oye, yo pensaba eso. Hay una razón fundamental por la que todos nos abstuvimos en el 2005. Porque todos sabíamos que el sistema electoral estaba podrido. Y entonces de repente te dicen, ay, el error del 2005, y la gente dice, ay, sí, me equivoqué. No, chico, vale, tú sabías tu verdad, tú estabas muy claro en tu verdad, tú estabas de frente con tu realidad, pero hay un gran aparato mediático, hay una gran bulla, hay una cantidad de veletas, y la gente pierde el norte. No, yo y al perder el norte, pero yo voy a decirte una cosa, yo difiero de ti en ese sentido, porque aunque yo supiera que en el 2005 no fui a votar, no ejercí el voto como pueblo, porque íbamos para una trampa, ellos ganaron y siguieron ganando, Carmen, y seguirán ganando. Ganaron porque Henry Ramos llevó al día siguiente documentos y proyectos de ley para esa Asamblea Nacional, y al día siguiente era el trato de señor diputado, usted pase adelante, señor diputado, qué maravilla. No vale, lo que hizo el pueblo en 2005 fue desconocer todo el sistema, fue desconocer todo el sistema, todo. Pero desconoció un sistema y le dijo basta, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo el sistema? Se lo comió. El aparato político seguía teniendo la representación de la sociedad. El aparato político, la gente seguía contando con esa representación social. Y mientras esa representación social esté allí, con credibilidad, con identidad, no vamos a poder salir de esto. Tan sencillo como eso. Voy a decirte algo que dice la gente, y discúlpame, de Decreto Granco ya. Dice, pero Juan Carlos Sosa es recuperable. Es cuestión de tiempo. No pongo duda de eso. Bueno, ¿quién no se ha equivocado en la vida? Tú, no él. Por eso, yo no pongo duda en eso. Yo te lo vuelvo a repetir. Para mí sigue siendo una de las personas más valiosas en la construcción del país de mañana. Eso no, quien tenga duda con respecto a eso es porque no conoce el pensamiento y los planteamientos de Juan Carlos. Muy bien, aquí dice Miguelito Canta. Llevo años de lucha y desde el primer día he dicho, y no dejaré de decir, que para salir del régimen primero debemos salir de la MU. Decreto Granco dice,
Juan Carlos Aspurua es recuperable para lideración de la nueva fuerza, una oposición auténtica. Y después dice, Eduardo Vitar es otro gran líder y está clarísimo. Eduardo es un joven de las personas que más le ha puesto a este país, igual junto con Rodri, los muchachos que se reúnen en Venezuela Futura o en Orden, son muchachos con una identidad muy clara del problema real que tenemos como nación, del vacío político existente, con una visión de mañana, de desarrollo, de futuro, de trabajo, una visión tan lejos de este bodrio socialista que nos tiene sumidos en el abandono, en esta orfandad política. Allí está el futuro de la nación, y eso hay que darle fuerza, hay que darle estructura, hay que darles poder para que puedan transformar y brindarle al país la oportunidad de reconquistar la libertad. ¿Tú crees que en los cuadros medios militares existe alguna posibilidad que los militares de cuadros medios tomen la responsabilidad de unirse a un pueblo y tumbar a esta tiranía? Tenga seguridad, siempre sucede. Vamos al caso de Rumania. La dictadura de Nicolae Ceausescu tenía todo el control. El general Stanculescu tenía todo el control de la Fuerza Armada. ¿Y qué pasó? En el momento de que se decidió el pueblo de verdad salir a poner fin a la dictadura, después de que fueron masacrados, tal como fuimos masacrados el 11 de abril del 2002, hubo otra conmemoración de gente, y fue esa misma Fuerza Armada la que agarró, lo montó en un helicóptero, le hizo un juicio sumario y acabó con el proceso dictatorial existente en Rumania. Las Fuerzas Armadas, el edecán que estuvo 47 días para arriba y para abajo con Fidel Castro en el Chile de Allende, gobernando Chile por encima de Allende, como gobierna aún los Castros en Venezuela, fue Augusto Pinochet, y esa misma Fuerza Armada obligó a Augusto Pinochet, que en ese caso no era un militar de mando medio, a que tomara el poder, y fue y lo tomó. Y en Brasil fue el almirante Castelo Branco, y así en todos lados. Cada vez que un proceso comunista viene y revierte el deber ser de una sociedad, nace de esa misma Fuerza Armada del Cambio. ¿Pero por qué nace? Porque encuentra un refuerzo social. Vamos al mismo caso chileno. El acuerdo que existe en el Congreso es un acuerdo maravilloso. Ahorita mismo le voy a colocar en mi timeline eso, y es bueno que lo lean para que se identifiquen en cada uno de esos puntos. Un acuerdo donde el Congreso hace un llamado a TCJ para que el TCJ haga un llamado a sus Fuerzas Armadas para ponerle freno a la locura allendista. Eso fue lo que sucedió en Chile. Y entonces esa fuerza militar responde ¿a qué? A un llamado de una sociedad. En aquel momento una sociedad dentro del marco de la institucionalidad de un Congreso. ¿Por qué? Porque no estaba totalmente tomado el panorama por una ideología, por la ideología socialista. Aquí no lo vamos a conseguir dentro de las formas de gobierno, no existen. Pero funcionan, porque mira Brasil. Y mira lo que ha pasado con Dilma Rousseff. O sea, funciona. Cuando realmente la gente y el grupo democrático quiere funcionar, funciona. Es importante, Carmen, es importante que la gente no se coma el cuento de lo sucedido en Brasil y Argentina como posibilidades de hacerlo en Venezuela. No, imposible. Necesitamos esa segunda fuerza. Aquí no existe eso. Para terminar mi programa hoy contigo, que ha sido muy interesante, muy revelador, a mucha gente, vuelvo y repito, dice, mi papá decía, que en paz descanse, que cuando el árbol le echa frutos la gente le tira piedras. Eres una persona muy castigada en las redes y muy querida en las redes, odiada y querida. No importa la apreciación personal que tengas, sino lo que yo he leído, ¿verdad? Y lo que me sigue llegando. Entonces, voy a decirte algo. Hemos aprendido una lección hoy y que hemos venido trabajando, Fran, ¿verdad? Durante todos estos años, que es que necesitamos, para él es una segunda fuerza, para mí es una tercera, porque yo tengo que individualizar quiénes son mis enemigos y cuál es la cuantía de ese enemigo. Yo sí creo definitivamente que la MUD no me representa, y yo destituyo a Maduro, como decía una seguidora de Políticamente Hablando. Yo destituyo a Maduro y destituyo a la MUD, que no me siento representada. Hoy, a través de esta conversación con Noel Leal, hemos descubierto algo más, que debemos que trabajar en eso. Y invito a toda la gente que tengo el Twitter reventado, que nos dé posibilidades de una tercera fuerza. Una fuerza natural, una fuerza de venezolanos como él los ha nombrado, que son muchachos,
que son muchachos con energía, que son muchachos con sangre nueva, que son muchachos que se identifiquen. ¿Cómo los podemos ayudar a que esa fuerza se compacte? Es definitivamente oyendo a gente como Noel Leal. Si él tiene puntos negativos, todos tenemos puntos negativos. Si él es ácido o intolerable para uno, quiero decirles que hay mucha gente que lo respeta y lo quiere, porque fue una proposición de las redes que yo trajera a Noel Leal, y él un valiente que está en Venezuela denunciando todo esto, porque en Venezuela en este momento que vivimos una tiranía genocida, como diría Roberto Olivares, un politólogo excelente que vive en Florida, y lo quiero mucho, respeto mucho su pluma, dice que esa tiranía genocida hace que la gente voltee la cara para el otro lado, para la parte más fácil. Y realmente en Venezuela lo que necesitamos es gente que necesite salir, como salió Villahermosa en Margarita, a tocarle cacerola al gigante verde, que lo único que sabe es correr como buen malandro. Porque los malandros cuando están en peligro corren, no se quedan. Y él corrió con toda su seguridad y con toda la gente que estaba detrás de él. Yo pienso que eso va a ser, eso es lo que va a pasar en Venezuela. Tenemos que tener un plan B listo para actuar, y el plan B es una tercera fuerza. Esa es, fíjate, aquí le han querido meter a la gente tanto la mentira electoral como... Hello, se me ha caído la llamada, ¿verdad? Se me ha caído